Hola mi gran comunidad de suscriptores, visitantes y futuros suscriptores. Nuevamente su amigo Gilberto Pastrana dándoles la bienvenida una vez más a su canal Gilberto Pasma. En esta ocasión vamos a continuar también con los ejercicios resueltos del libro de álgebra de Baldor, pero ahora corresponde el turno al ejercicio 14 y sus 31 problemas. Vamos a pasar a nuestra serie de saludos especiales que en esta ocasión son para Azul Jofré, Kevin Ferreira, Jesús Limas, Ibrahim Pérez, Emiliano Ferreira, Leonel Castro, Julio, Abugaming, José Jiménez, César Martínez, Francisco Ruiz, Fran Andaluz, Vix Chimichurri, Edimar Caguado, Armando González, XX Axel 976, XX97, Grim Howe Graf, Guillermo Pirona, Abel Murúa y Efraín Maldonado. Todos ustedes reciban un agradecimiento especial y también un saludo especial como siempre de su amigo Gilberto Pastrana y del canal Gilberto Pasma por su participación en videos anteriores, con sus comentarios, con sus likes y con su compañía. Los invito a que nos acompañen hasta el final de este video, ya que como siempre daremos una explicación lo más clara posible para que quede bien comprendido el ejercicio. Iniciamos. Este ejercicio se relaciona con la notación algebraica. Ya vimos anteriormente lo que es un monomio, un polinomio, ya vimos lo que es el valor numérico, ya vimos lo que son los términos semejantes. Ahora, en una manera de poner en práctica todo lo que hemos aprendido en los videos anteriores, vamos a ver este tema. Vamos a ver una definición de lo que es la notación algebraica. Nos dice que es la manera de representar cantidades por medio de símbolos o letras, de tal manera que se puedan realizar las mismas operaciones aritméticas. Es decir, que nosotros ahora todo lo que hemos aprendido lo vamos a utilizar para poder expresar de una manera la operación que nosotros tendríamos que hacer de acuerdo a una expresión que nos hagan para realizar un cálculo. Nos dice de ejemplo, escriba la suma del cuadrado de A con el cubo de B. A al cuadrado nos dice que sería A por A, de acuerdo a lo que hemos venido viendo. De esta manera entonces tendríamos nosotros A cuadrada. Ahora, B al cubo nos dice que también dijimos que cuando está elevado a una tercera potencia se dice que está elevado al cubo, y de esta manera multiplicaríamos 3 veces la cantidad, o en este caso la letra B, así como se muestra, B por B por B, y la forma en la que lo expresaríamos sería como B al cubo. De esta manera nos dice entonces que tenemos que expresar la suma del cuadrado de A, en este caso aquí tenemos la suma, más el cubo de B. Esta sería la forma o la notación algebraica del planteamiento que nos están haciendo textual. Vamos a ver los pasos para poder expresar una notación algebraica. Nos dice que para poder expresar la notación algebraica lo primero que tenemos que hacer es leer todo el enunciado y comprender su planteamiento. Como paso número 2, anotar las expresiones de acuerdo a su interpretación. Como punto número 3, ordenar las expresiones representadas, y como punto número 4, anotar el resultado obtenido. El problema del 1 al 3 nos dice, escribe la suma de A, B y M. Aquí está muy sencilla la operación. Nos dice que tenemos primero A. En este caso, entonces vamos a anotar la letra A. Luego nos está expresando que es la suma. Por lo tanto, entonces tenemos que poner el signo más y la letra que a continuación en este caso nos están diciendo, B. Y por último, nuevamente sigue siendo la suma, pero ahora es de la letra B. De tal manera que entonces así llegamos a nuestro resultado de la notación algebraica de este planteamiento textual. Luego nos dice, escríbase la suma del cuadrado de M, el cubo de B y la cuarta potencia de X. Nuevamente, nos está dando como primer término el cuadrado de M. Por lo tanto, vamos a tener M cuadrada. Luego nos dice que es la suma. Entonces tenemos que anotar el signo más. Pero ¿qué es lo que vamos a sumar? El cubo de B. Recuerden que el cubo es una expresión que tiene el número 3. En este caso, entonces vamos a anotar más B al cubo. Y luego nos dice que la cuarta potencia de X. Es decir, nosotros para hablar de la cuarta potencia tenemos X a la 4. Y nos dice que también lo vamos a sumar. De esta manera entonces anotamos más X a la cuarta, y esta sería la notación algebraica de nuestro planteamiento textual. Ahora nos dice, siendo A un número entero, escríbanse los dos números enteros consecutivos posteriores a A. ¿Qué quiere decir? Tenemos la letra A. En este caso nos está diciendo que queremos dos números que sean consecutivos
consecutivos y que sean posteriores, en este caso, al valor que nos estén dando. Para esto, entonces, para encontrar el primer número posterior, nosotros necesitamos sumarle 1. De esta manera nos quedaría entonces A más 1. Por ejemplo, si nosotros tenemos que A vale 10, en este caso A más 1 valdría 11. Y estamos comprobando que es el entero consecutivo posterior a A, pero nos están pidiendo 2. Entonces, el segundo sería A más 2. De esta manera nosotros tendríamos 12. Y con esto entonces esta sería la expresión o notación algebraica de nuestro planteamiento. Vamos con el problema del 4 al 6. Nos dice, siendo x un número entero, escríbanse los dos números consecutivos anteriores a x. En este caso, pues es algo similar al anterior. Y entonces nosotros, si tenemos x, anterior quiere decir que está hacia la izquierda. En este sentido, entonces lo que tendríamos que hacer sería restar. Y para anotar los dos números consecutivos, de alguna manera, entonces nosotros tendríamos que para anotar el primero sería x menos 1. El mismo ejemplo, si nosotros teníamos que x vale 10, ahora x menos 1 va a valer 9. Y el segundo número, en este caso sería x menos 2, y ahora este valdría 8. Con esto, entonces, esta sería la notación algebraica de esta expresión. Nos dice ahora, siendo y un número entero par, escríbase los tres números pares consecutivos posteriores a y. En este caso, primero nos está diciendo que y es un par. Vamos a suponer que es el número 2. De alguna manera, entonces, nosotros tenemos que anotar tres números pares y consecutivos posteriores, es decir, que estén a la derecha. En este caso, entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería a y sumarle 2 para que nos dé el primer número consecutivo posterior. De esta manera nos quedaría y más 2, de tal manera que entonces llegaríamos al 4. Luego tendríamos que anotar y más 4, es decir, 2 veces el 2, para que nos diera a partir del 4 el número 6. Y luego, para anotar el tercer número, entonces tendría que ser y más 6, para en este caso llegar al número 8. Y esta sería nuestra expresión o notación algebraica de este planteamiento escrito. El siguiente ejercicio nos dice, Pedro tenía cierta cantidad de pesos, que vamos a anotar como A, cobró X cantidad de pesos y le regalaron M cantidad de pesos. ¿Cuánto dinero tiene Pedro? Si se dan cuenta, si yo tenía y aparte cobro, es decir, una persona o alguien me está dando dinero, lo que está haciendo es sumando mi cantidad. Y luego alguien me regala también, pues está también sumando. De esta manera, entonces, podemos hacer una expresión sacando el signo de pesos porque estamos hablando de puros pesos y entre paréntesis podemos anotar lo que teníamos, en este caso la variable A, más lo que estoy cobrando, en este caso X, más lo que me están regalando, que en este caso sería M. De esta forma, entonces, sería la notación algebraica de este planteamiento. Ahora vamos con el problema del 7 al 9. En este caso nos dice, escríbase la diferencia entre M y N. ¿Qué es una diferencia? Si recordamos nosotros las partes de la resta, en este caso también el resultado de una resta se puede llamar resta o diferencia. De alguna manera, entonces, estamos hablando de una resta. Y lo que tenemos que restar es M menos N. Esta sería la expresión algebraica o notación algebraica de este planteamiento. Ahora nos dice que debía yo X bolívares, X cantidad de bolívares y pagué 6. ¿Cuánto debo ahora? Si yo tenía una cantidad X que debía, en este caso vamos a anotarla, al momento de pagar lo que nos está representando es que estamos haciendo una resta, es decir, estoy disminuyendo lo que debo. Y en este caso, pues me están diciendo que 6, entonces esta sería la notación algebraica de este planteamiento. El siguiente ejercicio nos dice que de una jornada de X kilómetros ya se han recorrido M kilómetros. ¿Cuánto me falta por andar? Lo mismo, si yo tengo en este caso, vamos a suponer que recorrer 100 kilómetros y ya he recorrido 50, pues me faltarían 50. Lo que estoy haciendo precisamente es una resta. De esta manera, entonces, escribo que X, que es el total de los kilómetros que tengo que recorrer, menos M, que es el total de los kilómetros que he recorrido. Y esto lo voy a expresar nuevamente con kilómetros. Esta entonces sería nuestra notación algebraica de este nuevo planteamiento. Vamos al ejercicio 10 al 12. Nos dice que recibo X cantidad de dinero y después también recibo A cantidad de dinero. Si gasto M cantidad de dinero, ¿cuánto me queda? Si se dan cuenta, aquí recibí X y después también recibo A. Lo que estoy haciendo entre estos dos términos es sumando. Entonces tengo X, nuevamente estoy hablando de pesos, voy a sacar el símbolo de pesos, más A. Y luego
luego me dice que gasté m, es decir, que entonces tengo que disminuir o restar m. De esta forma entonces me queda mi notación algebraica como x más a menos m. Ahora tengo que recorrer m kilómetros y me dice que el lunes anduve a kilómetros, el martes b kilómetros y el miércoles c kilómetros. ¿Cuánto me falta por andar? Nuevamente, tenemos que m es el total. Entonces, nuestro primer planteamiento que tenemos que escribir es el total, menos porque yo ya he ido recorriendo cierta cantidad de kilómetros por día y tengo que ir disminuyendo todos esos kilómetros para saber cuántos me faltan. Es decir, tengo que ir haciendo restas. Entonces, lo primero que voy a restar es A, que fue lo que recorrí el lunes, más B, que fue lo que recorrí el martes, y más C, que es lo que recorrí el miércoles. ¿Por qué estos tres los estoy sumando? Porque estos fueron aumentando. Si se dan cuenta, yo, por ejemplo, recorrí a lo mejor 10 y luego recorrí 20, quiere decir que llevo 30, más a lo mejor si recorrí 30 más, entonces ahora llevo 60. Y de este total que hace esta suma, se la tengo que restar al total de los kilómetros que tengo que recorrer. De esa forma, entonces llego a mi notación algebraica de este planteamiento. El siguiente me dice que al vender una casa en n cantidad de pesos, gano 300. ¿Cuánto me costó entonces la casa? Bueno, para saber esto, yo sé que n fue la cantidad total en la que vendí la casa. De esa manera, entonces, anoto que n cantidad de pesos fue el total de la venta. Y me dice que estoy ganando 300. Como los 300 es lo que yo estoy realmente ganando o teniendo como beneficio de esa venta, se los resto para poder saber cuánto me costó la casa. Entonces me queda n menos 300 y seguimos respetando el símbolo de pesos, que es lo que nos están planteando. Así llegamos entonces a nuestra notación algebraica de este ejercicio. Vamos con el 13 al 15. Ahora nos dice que si ha transcurrido X días de un año, ¿cuántos días faltan por transcurrir? Bueno, nosotros de entrada sabemos que el año tiene 365 días y si nos dice que X han transcurrido, lo que estamos haciendo precisamente es restar los días que ya pasaron. Entonces le tengo que restar menos X y en este caso me están hablando de que lo que estoy haciendo cuentas es de los días. Así llego entonces a la expresión o notación algebraica de este planteamiento. El siguiente nos dice que si un sombrero cuesta A cantidad de pesos, ¿cuánto importarían? Es decir, ¿cuánto costarían 8 sombreros? Y luego quieren que sepamos cuánto costarían 15 sombreros y M sombreros. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí, si tengo que un solo sombrero cuesta A cantidad de pesos y estoy comprando 8, pues obviamente voy a gastar 8 veces lo que vale uno solo. De esta manera, entonces, el planteamiento quedaría como 8A de pesos. Luego nos dice que son 15 sombreros, pues entonces tendríamos la misma operación y tendríamos 15A de pesos. Y por último nos está diciendo que tenemos M sombreros, pues nuevamente tendríamos entonces la multiplicación de MA sombreros. Y esta sería entonces nuestra notación algebraica de todo este planteamiento. El siguiente nos dice que escribamos la suma del duplo de A con el triple de B y la mitad de C. Aquí quiero hacer una observación. El estar hablando de un duplo quiere decir que tenemos 2 veces algo. Y una cosa es que tengamos 2 veces algo y otra cosa es que elevemos algo al cuadrado. Entonces, el tener, por ejemplo, la suma del duplo de A quiere decir que tenemos 2 veces el valor de A. Y esto es completamente diferente a tener A al cuadrado. Para que notemos la diferencia, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que en este caso A vale 3. Entonces tendríamos que el duplo de 3 sería multiplicar 2 por 3. Y para que veamos que es completamente diferente, aquí nosotros tendríamos entonces, por ejemplo, una expresión de 3 al cuadrado. 3 al cuadrado nos daría 3 por 3, lo que nos daría un total de 9. Y 2 por 3 nos está dando un total de 6. De esta manera podemos entonces observar que no es lo mismo hablar de un duplo que elevar algo al cuadrado. El mismo caso pasa para hablar de un triplo o de hablar de una expresión elevada al cubo. Son cosas completamente diferentes. Una vez aclarado este punto, entonces ahora sí podemos anotar que el duplo de A sería 2A y lo tenemos que sumar con el triplo de B.
entonces tenemos 3 veces B. Y luego tenemos que sumarlo con la mitad de C, es decir, con 1/2 de C. Así entonces llegamos a la notación algebraica de este planteamiento. Vamos con los problemas del 16 al 18. Nos dice expresar la superficie de una sala rectangular que mide A metros de largo por B metros de ancho. ¿Qué tenemos entonces? Nosotros ya sabemos que la superficie es lo mismo que estar hablando de una área. De esta manera entonces el área sabemos que nos lo debe de dar en una medida o en una unidad al cuadrado. De esta manera entonces para que nos dé un cuadrado tenemos que hacer una multiplicación. Lo que nos quedaría entonces que A que multiplica al valor que tenga en este caso B, y todo esto va a estar expresado en metros. Entonces metros por metros nos estaría quedando metros cuadrados, y así entonces tenemos nuestra expresión algebraica o notación algebraica de este nuevo planteamiento. El siguiente nos dice que es una extensión rectangular de 23 metros de largo y mide n metros de ancho. Expresar su superficie. Lo mismo, en este caso nosotros, nuestro primer dato nos están diciendo que es 23 y esto es de largo. Y luego nos dice que mide n de ancho. Si se dan cuenta, en el ejercicio anterior precisamente lo que hicimos fue una multiplicación, pero como en este caso nos están dando una literal o una variable, pues basta con que nosotros anotemos la variable, y en este caso nos quedaría 23n o 23 por n. En este sentido también tendríamos la operación o las unidades resultantes como metros al cuadrado. Es muy importante que observen, estas unidades son referentes a las unidades que nos están dando de medida en el planteamiento, y eso es muy diferente a los valores que en este caso pudiera tener las variables de nuestras expresiones. De esta forma entonces 23n metros cuadrados es la expresión algebraica de este planteamiento. El siguiente nos dice ¿cuál será la superficie de un cuadrado de x metros de lado? Sabiendo que la fórmula del área del cuadrado nos dice que es lado por lado y ya nos están dando que un lado vale x, pues tendríamos que hacer la operación de x por x, o en este caso sí lo podríamos anotar como x al cuadrado, y nuevamente tendríamos las unidades de metros al cuadrado. Esta sería entonces la expresión algebraica de nuestro planteamiento. Vamos con el problema del 19 al 21. Nos dice que si un sombrero cuesta A pesos y un traje cuesta B pesos, ¿cuánto importarían 3 sombreros y 6 trajes? Y luego, ¿cuánto importarían o cuánto costarían X sombreros y M trajes? Nosotros tenemos que observar que nos dicen que un sombrero cuesta A, y en este caso aquí nos están preguntando que 3. Entonces nosotros, como en uno de los ejercicios anteriores, vimos que lo que necesitamos es gastar esta cantidad por el número de sombreros que tengamos. Lo que tenemos que hacer entonces es una multiplicación, y nos quedaría entonces expresado con pesos, que es lo que estamos manejando, y nos diría que serían 3 veces el valor de A. Y luego nos dice que son 6 trajes, pero estos 6 trajes cuestan B pesos. De esta forma entonces tendríamos más 6b. Y luego nos dice que queremos saber cuánto cuestan X sombreros. Nuevamente el sombrero cuesta A, entonces nuestra expresión nos quedaría como X por A. Y luego nos dice que M sombreros. Entonces aquí lo tendríamos que sumar para multiplicar M por B. Y de esta manera tendríamos las notaciones algebraicas de estos dos planteamientos. El siguiente nos dice, escriba el producto de A más B por X más Y. El producto es una multiplicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que multiplicar la suma total o el resultado de esta suma por el resultado de esta suma. De esta manera, entonces, así nos quedaría nuestra expresión, que es la suma, en este caso, de A más B, lo expresamos entre paréntesis, como lo hice aquí arriba, por la suma de X más Y. Y este, entonces, sería nuestra notación algebraica de este planteamiento. El siguiente nos dice, vendo X más 6 trajes a 8 pesos cada uno. ¿Cuánto importa la venta? Si yo sé que cada uno vale 8, lo que tengo que hacer es multiplicar este 8 por la cantidad que me resulte aquí. Entonces, tengo que X más 6 va a multiplicar a 8. Para que me dé entonces cuánto fue el total de nuestra venta. Y así nos queda entonces la expresión algebraica de este planteamiento. Continuamos con el problema 22 al 24.
Me dice que compro A menos 8 caballos a un precio de X más 4 bolívares cada uno. ¿Cuánto importó la compra? ¿Cuánto fue el total de mi compra? Lo mismo, si yo tengo entonces que compré A menos 8 caballos, ese sería entonces mi primer parámetro. Y como sé que X más 4 es el precio de cada uno, pues lo tengo igual que multiplicar por la cantidad de caballos que estoy comprando. Ahora, como estoy hablando en este caso de bolívares, la abreviatura de bolívares es BS. Y así entonces llego a mi expresión o notación algebraica de todo este planteamiento. El siguiente nos dice que si X lápices cuestan 75 sucres, ¿cuánto cuesta cada lápiz o un lápiz? Pues en este caso, si yo gasté 75 sucres entre X cantidad de lápices, tengo que hacer una división. Y esta división me va a dar el precio unitario de cada lápiz, pero me lo va a dar nuevamente en sucres. Recuerden que es muy importante que nosotros tengamos presente la unidad de medida que nos están dando. De esta forma entonces nos queda la expresión como 75 entre X sucres y eso sería la respuesta o la notación algebraica para nuestro planteamiento. El siguiente ejercicio nos dice, si por A cantidad de pesos compro M kilos de azúcar, ¿cuánto importa un kilo? Bueno, para esto tengo que hacer la misma operación. Tengo que dividir la cantidad de dinero que en este caso gasté entre los kilos que me dieron. De tal manera que entonces la operación me quedaría expresada primero con el signo de pesos y luego la cantidad de dinero que tengo en este caso que corresponde a A sobre la cantidad de kilos que compré. Eso me va a dar el precio unitario de cada kilo. Así llegamos a la expresión o notación algebraica de este planteamiento. Vamos con el problema 25 al 27. Me dice que se compran N-1 caballos por 3,000 colones. ¿Cuánto importó cada caballo? Seguimos teniendo el mismo tipo de planteamiento. Estamos teniendo que hacer una división para encontrar el valor unitario de cada caballo. De esta manera entonces me queda que los 3,000 colones, que en este caso fue todo lo que gasté, los tengo que dividir entre esta cantidad que es la cantidad de caballos que compré y entonces tengo que anotar la unidad que en este caso son los colones. De esta forma me queda entonces la expresión o notación algebraica también de este planteamiento. Vamos entonces con el siguiente. Nos dice que compré A cantidad de sombreros por X cantidad de soles. ¿A cómo habría salido cada sombrero si hubiera comprado 3 menos pero por el mismo precio? Es decir, lo que va a cambiar en este caso es la cantidad de sombreros que compré, pero el precio en este sentido, que serían los X soles, se va a mantener. Entonces lo que yo tengo que dividir es precisamente lo que gasté, pero ahora entre la cantidad de sombreros nueva que me están planteando, que en este caso me dice que si hubiera comprado 3 sombreros menos. De esta forma entonces tengo que del total de sombreros que son A, le tengo que restar los 3 menos que compré. Y en este sentido ahora la unidad son los soles. Así entonces llego al resultado o la notación algebraica de este planteamiento. El siguiente nos dice, la superficie de un campo rectangular es de M metros cuadrados y el largo mide 14 metros. Expresar el ancho. Si se dan cuenta aquí, lo que les expliqué hace ratito, M es el valor de la variable. Metros cuadrados en este caso es la unidad de medida. Lo que nos están diciendo en el largo es lo mismo. En este caso esta M es la unidad de medida, corresponde a los 14 metros. Ahora, para poder expresar esto, si nos está diciendo que la superficie total en este caso es M, entonces tendríamos que hacer una división. Esta división nos queda como M sobre 14 y con esto el resultado sería prácticamente el ancho de lo que estamos buscando, pero la unidad resultante en este caso sería nada más metros. Al dividir metros cuadrados entre metros me quedaría metros. Vamos a expresarlo de esta manera para que entendamos. Aquí tengo arriba metros o el total, que en este caso son el valor de M por metros cuadrados sobre 14 y estos son 14 que también son metros. Esta división es la que les comento. Metros cuadrados entre metros, anulamos 1 y nos queda nada más metros. De esta forma entonces esta es la expresión o notación algebraica de este nuevo planteamiento. Vamos con el problema del 28 al 30. El siguiente problema nos dice, si un tren ha recorrido X más 1 kilómetros en A horas, ¿cuál es su velocidad? La velocidad nosotros sabemos que está expresada por metros sobre segundo o kilómetros por hora. Pero aunque estamos diciendo kilómetros por hora, estamos hablando en este sentido nada más de una división. De tal manera que entonces nosotros tendríamos que decir que X más 1, que son los kilómetros que estamos recorriendo, entre A, que son las horas. Y esto entonces nos quedaría con las unidades
unidades de kilómetros sobre hora. Así entonces tendríamos nuestra expresión o notación algebraica de este planteamiento. Y con esto sabríamos la velocidad por hora a la que va en este caso o que recorrió el tren. El siguiente nos dice que tenía A cantidad de pesos y cobré B cantidad de pesos. Si el dinero que tengo lo empleo todo en comprar M menos 2 libros, ¿a cómo sale cada libro? Bueno, pues entonces me está diciendo que yo tenía A y luego cobro B, es decir, tengo que sumar A más B. Y luego me está diciendo que compro M menos 2 libros. Entonces, para saber a cuánto me costó cada libro, pues yo necesito entonces dividirlo entre la cantidad de libros que compré. De esta manera, entonces, aquí tengo el total de dinero que tenía y el total de libros que compré. Hago esa división y de esta forma, entonces, me queda el resultado y mi notación algebraica de este planteamiento. El siguiente problema me dice, en el piso bajo de un hotel hay X habitaciones. En el segundo piso hay el doble número de habitaciones que en el primero. Y en el tercero, la mitad de las que hay en el primero. ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? Lo mismo que hicimos en uno de los ejercicios iniciales. Recuerden que nos decía del duplo y del triple. En este caso, el doble es una expresión similar a decir el duplo. De esta manera, entonces, tenemos que me dice que primero, en el primer piso hay X cantidad. Luego en el segundo hay el doble de esa cantidad, es decir, 2X. Y en el tercero está la mitad. Recuerden que en el ejercicio anterior teníamos un medio de C, pues aquí tenemos entonces la mitad o un medio de X. Y haciendo toda esta suma, nosotros tendríamos entonces la cantidad total de las habitaciones que tenemos. En este caso, las habitaciones sería tanto como nuestra unidad de medida. Y de tal manera, entonces, esta sería nuestra notación algebraica total de este planteamiento. Llegamos al último problema, al problema número 31. Y este nos dice, Pedro tenía A sucres. Juan tiene la tercera parte de lo que Pedro. Enrique la cuarta parte del duplo de lo de Pedro. La suma de lo que tienen los tres es menor a 1000 sucres. ¿Cuánto falta a esta suma para ser igual a 1000 sucres? Bueno, aquí lo primero que necesitamos saber o entender es que nos están diciendo que tenemos que llegar a un total de 1000 sucres. Por lo tanto, es lo primero que vamos a anotar. Y luego me está diciendo que la suma de lo que tienen los tres es menor. Entonces tengo que sumar todo lo que tienen los tres. Me dice que tiene Pedro A sucres. En este caso, entonces, anoto A. Luego me dice que Juan tiene la tercera parte de lo de Pedro. Es decir, que para sacar la tercera parte, nosotros tenemos que dividir lo de Pedro entre 3. En este sentido, entonces, nos queda A sobre 3. Y por último, nos dice que Enrique tiene la cuarta parte. Quiere decir que vamos a dividirlo entre 4. Pero en este caso es del duplo. Es decir, del doble de lo que tiene en este caso Pedro. De esta manera entonces nos queda 2A sobre 4. Y si se dan cuenta, este es el total de lo que tienen los tres. Para poder saber cuánto me falta para llegar a 1000 sucres, pues obviamente yo tengo que restarle a 1000 sucres la cantidad total que me dio de la suma, y con eso la diferencia que me estaría dando pues sería lo que me está faltando para llegar a 1000 sucres. De tal forma que entonces con esto llegamos a la notación algebraica de este planteamiento. Si se dieron cuenta, compañeros, prácticamente en este tipo de ejercicios lo que nosotros necesitamos es entender bien el planteamiento de lo que nos están expresando en palabras para poder ir haciendo las anotaciones y llegar a lo que sería nuestra ecuación que estamos buscando, que nos pudiera llegar a dar el resultado de nuestras operaciones. Esperando entonces haya quedado completamente claro. Nuevamente les agradezco su compañía, que hayan llegado conmigo hasta el final de este video. También esperando que haya sido de completa utilidad. Recordándoles también, como siempre, que si conocen ustedes a alguien que esta información les pueda ser de utilidad, no duden en compartirla. Invítenlos a que se suscriban, a que se unan a nuestra gran comunidad, a que también nos apoyen con sus likes, con sus comentarios, y a que aprovechemos esta forma de compartir conocimiento. Pues como siempre, su amigo Gilberto Pastrana queda de ustedes y nos vemos. ¡Hasta la próxima!